contratos que lastimosamente no dieron buenos efectos. Estamos esta noche con Sergio Flores, él es gerente general de la gestora pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. ¿Cómo está, Sergio? Un gusto recibirlo, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias y muchos saludos a todos los televidentes. A ver, han habido irregularidades encontradas en el proceso de contratación con la empresa colombiana Henson Business Technology para desarrollar este nuevo software de la gestora pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. De acuerdo con el informe de auditoría, se han identificado algunas cosas que están siendo observadas. Además, claro, lo que se pedía era este software que centralice la migración de datos de las administradoras de fondos de pensiones, previsión y futuro de Bolivia. ¿Cómo es esto, Sergio? ¿Dónde se encontró estas irregularidades? Bueno, a través de una instrucción del ministro de Economía y Finanzas, licenciado José Luis Paredes, es que se realiza esta auditoría especial y dentro de lo que es el proceso de contratación y el contrato en sí se encuentran indicios o presuntas irregularidades. Bueno, y a raíz de esto es que se ha suspendido el contrato respectivo. Estamos hablando de falencias en el proceso de contratación, contradicciones legales e indicios de cumplimiento, que son los factores principales que se han identificado y usted lo daba a conocer junto a Osvaldo Jáuregui, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Efectivamente, este trabajo se lo ha tomado con la seriedad que realmente amerita y poder, bajo un mandato de nuestra presidenta y este gobierno de transición, transparentar todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Y en ese sentido es que estas irregularidades, estas presuntas irregularidades, nos ha llevado a tomar esta decisión de la suspensión del contrato y posterior remisión a las entidades respectivas que continúen con el proceso y pues genere responsabilidades a todas las personas o profesionales que han pasado por este proceso de contratación. Un contrato por 10 millones, a mi entender, con esta empresa, doctor, ¿hubo algún desembolso previo o no? Eso es realmente algo que quiero explicar con mucho detalle. A ver. Este contrato pues, ha estado en los últimos meses en este proceso de contratación y posterior firma de contrato. Lo que llama mucho la atención es que se firmó el 23 de octubre, es decir, 3 días después de las elecciones, es decir, ya cuando estaba el paro indefinido a nivel nacional. Y eso es lo que llamó mucho la atención y se procedió a hacer, por instrucciones y mandato del ministro, la auditoría especial, que vuelvo a repetir, todas estas irregularidades, voy a dar un ejemplo. En el objeto del contrato, en su cláusula tercera, establece la adquisición de un software. Esta adquisición de software, pero vamos más allá en las siguientes cláusulas y en otros documentos encontrados por la auditoría, hablan de un derecho de uso. Es decir, no se estaba comprando el software, no iba a ser el Estado boliviano propiedad de ese software. Por lo tanto, era un contrato de derecho de uso indefinido y cada año se elevaba el monto por mantenimientos, asesoramiento técnico y posiblemente licencia. Es decir, como alquilar, digamos, ese software, sino no tenerlo propio. Así es. Entonces, claro que esto genera responsabilidades y se han sido encontradas y bajo el mandato que acabo de hablar no puede haber impunidad para nadie. Y nosotros mandaremos a las instancias que corresponden, porque nosotros no somos la instancia correspondiente para pues apuntar como el dedo, como se dice, ¿no? Sino claro, las instancias correspondientes lo harán. Y que comiencen con el proceso de investigación. Desde el directorio hasta el nivel que tenga que ser. Para determinar grados de responsabilidad. Pero también me imagino que en el corto plazo hay que asumir algún tipo de acción en contra de la empresa, porque usted me está explicando de esta controversia de por medio y que me imagino que la gente que está escuchando esto, los que se quieren jubilar y los que ya también están en el sistema de jubilación están preocupadas. Sí, de esta manera he convocado a una reunión el día lunes con la empresa. Se quiere concluir con este contrato de la mejor manera. Vuelvo a repetir, no podría decir si la empresa tiene responsabilidades o no, eso se lo verá en el proceso correspondiente. ¿Ya? Pero nosotros sí debemos de ser claros con la audiencia y bajo la seriedad que siempre que pretendemos trabajar,
este contrato no puede continuar. Pero esto trataremos de llegar, pues mediante los instrumentos legales posibles, a un buen término con la empresa. ¿Se llamará posteriormente entonces a una nueva empresa para que haga esta migración de datos? No, y ahí yo quiero ser muy claro, es decir, ya van 9 años de direcciones tardías, de mala administración, y lo debo decir con este nombre, y no podemos continuar, por lo menos en este gobierno de transición, con otro proceso de licitación. Al contrario, lo que se debe de hacer son 2 objetivos. Primero, transparentar, como lo he mencionado, y posterior generar como una estructura reorganizativa, una reingeniería organizativa en todos sus niveles, financieros, operativos, técnicos. Se le tiene que dar un nuevo norte a la gestora. ¿Con contratación de nuevo personal? No, en realidad pienso que en esta optimización y reestructuración debemos de definir el norte. ¿Y cómo definimos un norte bajo este proceso? Es que anteriormente no había ni diálogo con las áreas sociales, es decir, con la COF, con los jubilados, que son son más el principal importantes, sector, claro. y otros sectores sociales. Entonces tenemos que hacer una apertura al diálogo con los sectores sociales. Lo propio, tenemos que hacer una apertura con los técnicos expertos en lo que es materia de pensiones, y en todas las áreas ver nuestra realidad y sacar alternativas para que podamos nosotros de alguna manera podamos tener las mejores alternativas. Qué mejor si nos da el tiempo en este proceso de transición de inclusive avanzar en las mejores alternativas para poder involucrar a todo el sector y tengamos realmente alternativas para entregarle al nuevo gobierno. Eso es en principio. Por otro lado, dentro de estos 9 años le voy a dar un ejemplo concreto. Otra de las irregularidades que se han encontrado, que han habido contrataciones de consultores, como por ejemplo voy a dar 3 consultores con más de 2.5 millones de bolivianos en 2 años, es decir, más de $1 millón que se han pagado en contratos millonarios por encima de los 100,000 bolivianos mes. Esto bajo nuestro mercado de profesionales no es viable. Entonces todas estas irregularidades y gastos que se han venido dando tienen que ser transparentados. Por otro lado, se ha comprado un hardware, es decir, estaban esperando el software y se compra un hardware, un hardware que vale más de $3 millones con las licencias respectivas, y es la misma línea. Tenemos que pagar una licencia de más de $1 millón de bolivianos año por la plataforma correspondiente, donde no hay software. Pero como existe ya este contrato y es con una empresa muy reconocida, pues se tiene que mantener esto, que personalmente se tiene que también hacer una revisión, y he instruido el día de hoy una auditoría respectiva, una auditoría interna, para que sigamos transparentando el proceso. En todas las áreas, tanto en Renta Dignidad, que es un fondo, como también al interior de lo que es la gestora. Porque también ya ha habido un precedente, un contrato que antes fue eliminado, el caso de la empresa CISD Internacional, se había desembolsado $3 millones de más de 5 que se había firmado. ¿Qué pasa con esos 3 millones? En este momento estamos en un proceso de arbitraje, más daños y perjuicios, puesto que esto ha sido, repito, las ampliaciones mediante decretos supremos de primero 15 meses, luego 18 meses y luego 30 meses. Y llevamos 9 años de ineficiencia administrativa y, lo que es peor, de incertidumbre a la sociedad, a los bolivianos. Que ha sido también observado por los jubilados, porque recién hace unas semanas ellos decían que desconfían de la gestora pública y piden que la administración continúe a manos de las AFPs, pero con algunas reformas. Una de ellas, que se baje la comisión del 0.5% al 0.25% que tiene la AFP, y que se elimine los descuentos del 1.31% que tienen las AFPs en gastos administrativos, que se basa básicamente en el sistema chileno, decía uno de ellos, y conocemos la realidad ahora en Chile, que también está con muchos problemas por el tema de las AFPs.
¿Se garantiza entonces, por lo menos en este gobierno de transición, una gestora pública que trabaje de forma idónea y que también satisfaga estos requerimientos que tienen diferentes sectores? Usted lo mencionaba, Central Obrera Boliviana y los jubilados, que entre otros sectores sociales son los principales actores, y los sindicados para trabajar y hablar de este tema. Sí, claro, lo repito, es importante, no tiene que ser bajo una gestión en la que está bajo mi responsabilidad pretender dar resultados. Si no se abre el diálogo a los sectores sociales, a los sectores técnicos, y abrimos un diálogo para lo mejor, no se descarta lo que los jubilados están pidiendo, pero requiere un análisis social y técnico, y será una de las alternativas. Por supuesto, a manera yo llevo menos de 10 días en el cargo, y mi primer día me estrené con la visita del sindicato, de uno de los sindicatos de los jubilados, y me dio mucho pesar que, con el marco del respeto que ellos se merecen, anteriormente la anterior administración tenía instrucciones de no recibir a nadie. Tenía instrucciones de no recibirlos, y fue esta gestión que se sentían parte de esto, y es así como se les habló. Hay entonces la predisposición de hablar con todos los sectores y que salga humo blanco, como se lo conoce. Así es, y a nivel institucional, desde nuestra cabeza, que es el ministro de Economía y Finanzas, con nuestro viceministro Jáuregui, tener esa apertura de diálogo, que ya se ha venido dando en estos días. Sergio Flores, un gusto haberlo recibido esta noche. Igualmente, muchas gracias. Estábamos hablando con el gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de largo plazo, y estaremos atentos entonces a lo que ocurra en base a esta denuncia por la contratación de una empresa colombiana, y también las presuntas irregularidades que se habrían registrado en estas auditorías que se han realizado. Nosotros seguimos con más y queremos darle un consejo, porque se siente bien regalar y mucho mejor compartir. Esta Navidad Samsung te está invitando a regalar una TV con momentos inolvidables para disfrutar. Una lavadora también, por ejemplo, para tener más tiempo para ti, o un teléfono que te dé la posibilidad de capturar recuerdos únicos. Ahí está. Y por la compra de cualquiera de estos productos Samsung, atención, gana dinero